Son las 9:39 de la mañana. Nos centramos hoy en nuestro ayuntamiento en línea en las medidas para conservar el urogallo, que plantea un proyecto LIFE que pasaría por el control de especies que son depredadoras del urogallo, del gallo montés, del gallón, como se llama también en zonas de las cuencas mineras, sobre todo en la zona de Casu. Ya saben ustedes que existe una braña, la braña de Braña Gallones, precisamente por esa denominación que se le da al urogallo. Comentamos hoy estos asuntos con el coportavoz de Equo en el Nalón, con José Manuel Fernández, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Porque ustedes, Equo, rechazan esa caza de depredadores del urogallo como una medida de protección de esta especie. Consideran que hay que centrarse más en proteger hábitats completos y no tanto especies aisladas. Sí, bueno, nosotros creemos que todas las medidas que se están haciendo, no solo con el urogallo, sino también con otras especies, tienen a veces más interés en conseguir un eco mediático para justificar dineros públicos que en la realidad de una búsqueda de la conservación. La conservación no es conseguir una especie, sea porque esta sea más mediática, salvarla a lo mejor a costa de otras, sino lo que se busca es conservar hábitats, conservar ecosistemas completos, ¿no? Y eso no cuesta dinero, eso es no hacer cosas, dejarlo como está. Además, en este caso, estamos hablando de una actuación que tiene sobre todo como objetivo liberar pollos del centro de cría de Sobrescobio, y la primera pregunta que nos hacemos es si realmente se está apostando por la viabilidad de ese centro de cría, si realmente existe un plan para seguir produciendo, para que se pueda seguir haciendo sueltas más adelante, porque realmente el resultado hasta ahora es muy pobre. Lo que no se puede discutir es que el urogallo está en un más que peligroso declive en los últimos decenios. Cada vez hay menos ejemplares de esta especie. ¿Cómo ven ustedes el trabajo que se ha venido realizando en los últimos 6 años ya en el centro de cría de Sobrescobio? Bueno, pues lo vemos. Primero no lo vemos, ¿no? Es decir, nos gustaría saber más cosas. Creemos que la administración tiene que ser más transparente en todos los niveles, en este también, y tendría que ser más fácil para un ciudadano el conseguir datos, el conocer los planes, el conocer los objetivos, ¿no? En el caso del Centro de Cría Sobrescobio, bueno, pues hay artículos de investigadores en la materia asturianos que ya antes de que se abriera ponían muy en cuestión su viabilidad. Bueno, nosotros nos gustaría saber exactamente cuál es el estado de sus objetivos, cuáles son los planes para los próximos 4 o 5 años, porque además también ha habido noticias sobre el recorte de personal. Por lo tanto, realmente, si hasta la fecha, con todos los años que llevamos, lo que nos proponen es que ahora mismo hay 12 pollos, bueno, parece que el resultado hasta la fecha no es muy bueno y no sabemos cuál es lo que se propone para el futuro, porque no se está dando ni se está publicando. Si se están diciendo pues cosas como esta de que hay que andar a tiros por la noche detrás de los raposos, pero no se está diciendo cuáles son los objetivos pues para los próximos 4 o 5 años, qué perspectivas tienen de conseguir más número de pollos, porque si no realmente, bueno, a nosotros ya nos gustaría, pero creemos que el centro de cría no va a contribuir en nada al mantenimiento de la especie. Desde el punto de vista de Equo, ¿por dónde tendría que pasar la actuación para conseguir por lo menos frenar, ya que no aumentar en mucho la cantidad de urogallos, frenar ese declive de la especie? Bueno, pues lo que hay que hacer es sobre todo no hacer cosas, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de abrir minas a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues las minas a cielo abierto nosotros somos absolutamente contrarios a ellas, porque además creemos que no es futuro económico para la región, ni futuro social para la región, y que es una distracción total. Bueno, pues abrir una mina a cielo abierto en una zona protegida, como está hablando por ejemplo de Mina Julita en Lena, bueno, pues evidentemente de poco sirve que gastes dinero público en tener un centro de cría, que gastes dinero público en cazar raposos por la noche a tiros, y luego vas a abrir una mina a cielo abierto. Bueno, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? El hayedo de Montegrande en Teberga, por ejemplo, no es otro ejemplo. Un hayedo que tiene una gran riqueza en biodiversidad.
bueno, se está hablando de ponerse a explotarlo forestalmente cuando económicamente no va a haber un rendimiento real que pueda tener una repercusión en la economía asturiana ni en la economía de la zona. Va a ser un rendimiento ínfimo en comparación con el daño que se va a causar. Es decir, tenemos que parar aquellas actividades, aquellas actuaciones que tengan un gran impacto, que tengan un impacto en el hábitat. Y eso será bueno para el urogallo y será bueno para el resto de especies, e incluso va a ser bueno para nosotros porque dejamos de gastarnos dinero muchas veces en cosas que no valen para nada y que quedan luego ahí muertas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el urogallo sobreviviendo mejor? Hay un reportaje de la TPA muy bueno, que es relativamente reciente, que se puede encontrar en las redes sociales. Y explica todo esto. ¿Dónde está? Está en suroccidente. ¿Dónde? En las zonas donde hay menos actividad humana. Ahí es donde hay una posibilidad de supervivencia del urogallo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Proteger los hábitats completos. Estamos hablando además de que estas actuaciones de caza y de puesta de trampas y tal, se está hablando en el Parque Natural de Redes, es decir, en un parque natural donde también se supone que estamos protegiendo el entorno, protegiendo la fauna, y ahora proponemos como actuación el atacar esa fauna. Bueno, realmente resulta un tanto contradictorio, no solo esto, sino otras muchas cosas que se están haciendo que no sé si para apagar fuegos o para conseguir publicidad. Por un lado se dice que vamos a hacer no sé qué para proteger al urogallo, pero por otro lado vamos a abrir una minación abierto, vamos a hacer batidas de lobos, o protegemos o no protegemos, ¿no? Hace unos años, proteger no cuesta dinero. Hace unos años se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de traer ejemplares de urogallo de Centro Europa para introducirlos en Asturias y tratar de frenar esa bajada en la población de la especie. Se descartó por problemas de adaptación. Yo no sé si ahora con los medios que hay mejores, con la evolución que ha tenido el estudio de las especies naturales, ECO vería bien esa introducción de urogallos procedentes de otras regiones de Europa. Bueno, vamos a ver, nosotros no somos técnicos, somos políticos, eso tiene que decirlo un técnico. Si estamos hablando de una subespecie claramente diferenciada o por el contrario son la misma especie, ¿no? Parece que hay quien opina que estaríamos hablando de diferentes subespecies y por lo tanto no sería traer urogallo cantábrico, sino traer otro urogallo. Desde luego nosotros cualquier cosa que suponga introducir o reintroducir una especie o ejemplares, decimos que tiene que ser con estudios científicos muy rigurosos y con mucha precaución, porque primero hay que estar muy seguros que la población origen no va a ser dañada, es decir, de poco sirve que si aquí mejoro la situación, pero resulta que en otro sitio pongo un equilibrio inestable en el sitio donde estoy partiendo. Y segundo, tenemos que estar seguros de que no vamos desde un punto de vista sanitario o porque realmente sean subespecies diferentes, estar en vez de ayudando, perjudicando. Entonces, lo primero que decimos es que todas estas cosas no tienen que ser decisiones políticas, tienen que ser decisiones técnicas, decisiones basadas en criterios científicos. Y por lo que yo sé, hasta donde llego, no hay un consenso científico a día de hoy de que traer esos ejemplares sea bueno para la especie. También le preguntábamos a usted en la última entrevista que manteníamos aquí en el tren de RPA hace unos meses por otra situación que pone en oposición el interés natural con el interés ganadero, que es el caso de los lobos, los ataques de la especie del lobo, sobre todo en nuestro caso, en el caso de las cuencas, en la zona del caudal, en el monte Llosoriu. Los ganaderos vuelven a amenazar con protestas en el caso de que no se controle de forma fehaciente la población de lobo y también ponen de nuevo de manifiesto todos los problemas que se encuentran a la hora de cobrar las indemnizaciones que tendrían que recibir del Principado. ¿No se han producido cambios desde que hablamos usted y yo en la última ocasión respecto al lobo? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un plan, un documento que queremos empezar a mover para conseguir más apoyos y para poder presentarlo ante la Junta, en el cual creemos que hay una posibilidad de reformar completamente la política con respecto al lobo para
poder mejorar muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Uno de ellos fundamentalmente es la discrepancia sobre cuál es la magnitud del problema, que es quizá la mayor discrepancia que nosotros tenemos con respecto a las asociaciones que se están manifestando, ¿no? Y a partir de, y para ello, lo primero es que estemos de acuerdo en el número de daños que se están produciendo y en el origen de esos daños. Pues nosotros tenemos una propuesta sobre que se analicen los restos de los animales que se denuncia el daño, para que a partir de ese análisis de restos se pueda determinar cuáles tienen salida de lobo, y también podamos incluso hacer pues un mapa claro de la presencia del lobo en Asturias. De esa forma el ganadero no tendría que jugar con la subjetividad del guardia, el guardia no tendría que enfrentarse a situaciones pues a veces incómodas, ni tendría que haber juegos de presunciones de culpabilidad a veces, y sería un criterio objetivo el que marcaría. Entonces, a partir de conocer realmente el mapa de daños, podríamos estar viendo realmente dónde están los problemas, porque el problema no es la cantidad de lobos, sino que puede haber lobos que no tengan, por estar en solitario, por su edad, por lo que sea, capacidad para cazar y estén cazando ganado. O puede darse el caso de que sean grupos de perros, o podría haber otras causas. Entonces, creo que lo fundamental es que estemos de acuerdo en el diagnóstico del problema, cosa que ahora mismo entre las organizaciones ecologistas y las organizaciones de ganaderos pues no hay ese acuerdo, y creemos que es la parte primera que deberíamos hacer, ¿no? Llevamos unos meses que nosotros creemos que un año ya, creemos que hay que evitar el conflicto, evitar las discusiones que no benefician a nadie y buscar soluciones, y bueno, esperamos que próximamente se cristalice en ese documento, que esperamos tener los máximos apoyos posibles. Una vez se analicen los restos de animales fallecidos a consecuencia presuntamente del ataque del lobo, una vez que se consiga hacer un mapa de presencia de la especie, una vez que se acabe con la subjetividad a la hora de valorar el daño, ¿qué más va a contener ese documento que están ustedes a punto de presentar? Un cambio en la política de pagos, es decir, evidentemente hay algo que los ganaderos tienen razón, no se puede jugar con la gente, no se le puede decir que vamos a ayudaros en todo y luego presupuestar menos de los presupuestos del Principado de lo que realmente sabe que va a costar. Entonces hay que pagar lógicamente en un plazo, y si no se paga, pues hay que pagar los intereses, eso es evidente. Hay que primar a los ganaderos que tienen como actividad principal la ganadería, y por lo tanto esos ganaderos no solamente hay que pagarles la res, hay que pagarles también sus pérdidas, como bueno, pues sus gastos simplemente por denunciar. Lleva un tiempo, y su tiempo vale dinero. Por eso, por ejemplo, también habría que ir a que esas denuncias se agilicen lo máximo posible, a que se pueda hacer por internet, etcétera. Ver, por ejemplo, el tema de los animales heridos. No tiene mucho sentido que si te matan un animal te lo paguen, y si queda herido no te paguen nada. Bueno, no te lo mataron, pero tienes un daño que habrá que resarcir. Creemos que eso es una parte muy importante. No hay que olvidar que muy buena parte del malestar surge porque hace un año con el gobierno de Foro hubo un retraso brutal en el pago de los daños, ¿no? Entonces es cuando surge el mayor malestar. A partir de ahí, bueno, pues ¿qué otras medidas se pueden hacer? Habría que ver cuál es la causa real de los daños, cuáles son los daños, y habría que estudiarlo. Desde luego, una de las cosas que nosotros queremos es que en el plan de gestión del lobo se elimine el tema de alarma social para tomar decisiones. Es decir, las decisiones tienen que ser en función de dos criterios. El criterio del número de ejemplares, es decir, de si estamos poniendo en peligro o no la especie, y en función de los daños que están sufriendo la cabaña ganadera, pero no en función de la alarma social, ¿no? Entonces, ¿quién grita más es el que tiene más razón? No, eso no puede ser. Me gustaría preguntarle ya por último y muy brevemente, por favor, por un tema que no afecta directamente a las cuencas mineras del Nalón y del Caudal, pero que sí a la zona oriental de Asturias, como es la integración de la vuelta del quebrantahuesos a la parte asturiana de los Picos de Europa. Leemos hoy en prensa que se ha avistado lo que podría ser ya el tercer ejemplar de esta especie, y parece ser que procede de los Pirineos. No sé, creo que es una buena noticia, no sé si usted está de acuerdo con ello. Evidentemente es una buena noticia y está muy bien, y bueno, nos alegramos por ello.
mantenemos cierta distancia. En todas estas cosas pues hay que dejar pasar mucho tiempo y bueno, y verlo en perspectiva para conocerlo bien, pero bueno, el hecho de que algo se recupere siempre es bueno. José Manuel Fernández, coportavoz de EQUO en el Valle de Nalón, muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga usted buen día. Gracias a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Están ustedes en la sintonía de Radio Langreo.